y ver hacia afuera, ¿no? Pues proyecto de Consejo Regulador, en base a la inteligencia artificial, pues tengo que decir que no ha sido sencillo, ¿no? Porque realmente empezamos en el año 22 con algunos flecos, con algunos planteamientos, con una valorización, pero ya fue en el año 23 cuando hicimos una aproximación que creíamos que era pequeña, pero fue a las 66.000 hectáreas, ¿no? Era nuestra manera de querer abordar un proyecto de una manera global, pero sencillamente era todo basado en variables agronómicas con el fin de poner en valor una información histórica que teníamos y ver de qué manera podemos aprovecharla, pues por ejemplo, para conocernos un poquito más, para conocer qué está sucediendo en nuestros viñedos. Y uno de los primeros proyectos en ese momento que surge es, pues bueno, la necesidad pues, de tener un conocimiento cierto en materia de producción, muy especialmente para poder hacer una gestión y una dimensión de lo que es la denominación de origen. Con lo cual, en el año 23 es una primera aproximación donde, sinceramente, nosotros mismos no éramos capaces de divisar la potencia o el potencial real que tenía esta herramienta, ¿no? Y nos atrevimos, pues bueno, a hacer un trabajo, en primer lugar, como digo, hay en el Consejo pues, más de 25 años de datos, alrededor de unos 160, 170 viñedos de referencia, que tenemos completamente todos los datos de fenología, tenemos sus estimaciones de producción, bueno, tenemos toda esa información agronómica, nos pesa que nos falta un poquito el final, nos falta, pues bueno, haber hecho algún cálculo de índices, pesar la madera, otros índices en materia productivos que hubieran sido también muy positivos, pero teníamos una masa de datos muy relevante y muy especialmente datos que estaban, como os imagináis, en Exceles, en papeles, por ahí todos amontonados. Y lo que hemos hecho es un primer trabajo, recopilar, digitalizarlos y, aparte de eso, seguir recolectando datos que eran relevantes de esos momentos, como pueden ser los datos climáticos, datos topográficos, incluso si éramos capaces de recuperar datos satelitales de esos momentos, al fin y al cabo, datos, una recopilación completa y absoluta de datos, pero todo basado en el potencial de datos históricos que teníamos. Con eso hacemos un entrenamiento de modelos a partir de esos datos y una validación, ¿vale? Que ahora explicaré. Al final tenemos, en este modelo es un 80% es entrenamiento y un 20% es el resultado que es validación, ¿no? Entonces, como consideraciones claves a la hora de hacer este enfoque, en primer lugar, para hacer el primer modelo en el 23 usamos los 5 años anteriores. En ese caso es todo un análisis de las parcelas de referencia con los datos que tuvimos y nos centramos en lo específico que tuviera que ver con materia de producción. Y a su vez lo que hicimos es buscar datos espectrales y datos climáticos que nos correlacionaran todas las variables de rendimiento enfocados en un momento, en un punto, que es en el envero, que es cuando cambia completamente el ciclo y el comportamiento del viñedo. Una digitalización que es nuestra gran complicación es digitalizar. Cuando yo hablo de digitalizar, pensad que nosotros partimos de un listado de viñedo que es polígono X, parcela X en el municipio tal, tanta superficie. Eso, llevártelo a un gráfico, es de lo más complicado de todo este proyecto, porque estamos hablando de un registro viñedo en el cual ni siquiera los registros oficiales están completamente casados con una ubicación en un espacio físico, y esto es lo que a veces más nos está complicando porque puede haber duplicidades, puede haber superposiciones, puede haber movimientos y la viña resulta que la mitad es monte porque se han movido las divisiones, pero es algo que se está mejorando y trabajando. Nosotros nos hemos tenido que basar en SIGPAC, de ahí hemos tenido que buscar correlaciones para poder tener esa imagen gráfica. Y algo muy relevante, una toma de datos continua. Esto no es solamente me cargo de información histórica, sino toma de datos continua. Y ahí vemos y observamos una alta variabilidad en las condiciones a la hora de tomar el dato. Muy importante cómo lo tomamos y de qué manera lo tomamos. Y luego, todas estas variables que tenemos de toma de datos, al final se convierten en los inputs que vamos a dar el sistema y es la clave, pues junto con los datos históricos, para poder tener una
una modelización. Esto es nuestra denominación, ¿no? Las 66.000 hectáreas. Ahí pongo 225.000 parcelas porque la primera vez cuando hemos digitalizado el viñedo que nosotros teníamos, bueno, si tenemos 100.000 parcelas más de las que pensábamos, pues no, es por el hecho de la superposición y de las duplicidades que os comentaba. Y nos dimos cuenta que quizás la parte alfanumérica teníamos que depurarla más para ir a un modelo completamente digital. Y muy importante esta parte, las variables que se incorporan. Empezamos con 1.650 variables de entrada, variables multiespectrales, variables agroclimáticos, datos topográficos, la información histórica y para mí de lo más clave e importante, la información durante la campaña en curso. Todo eso hace que el primer año le metamos 1.650 variables al sistema para que nos emita, para que piense, ¿vale? Para que pensara. El sistema al final lo que hace es pensar y darte una propuesta, ¿vale? Esto supuso que el primer año eran 170 modelos predictivos distintos. De esos 170 modelos cogimos los 5 modelos que nos daban a nosotros pues, más precisión, es un ensemble que le llamamos, y ese todo trabajo que ha tenido hasta llegar a una predicción de kilos por hectárea son aproximadamente 2.500 horas de una maquinita pensando y haciendo los modelos que tenemos. Y ese primer año estos son los resultados que nos dan. Nosotros diferenciamos entre los resultados de laboratorio, digamos, los resultados previos que hacemos con modelo y luego lo comparamos con el resultado que de verdad obtenemos en campo. En este primer modelo que hemos hecho con los 5, pues bueno, hemos tenido, pues ese año, bueno, salió una media de 8.000 kilos, ¿vale? Y tenemos un resultado donde hay un MAE. MAE es el error absoluto, la media del diferencial absoluto. Y son de 927 kilos hectárea con una confianza del 88%. Oye, esto nos sorprendió un montón, ¿vale? Nos dijo, joder, qué precisión. Pero nos sorprendió mucho cuando vimos el mapa de producción, porque ponía el rojo donde nosotros pensábamos que tenía que estar el rojo, que era la producción más alta. Entonces, vimos que el sistema estaba pensando con una lógica que queríamos descubrir cuál era. Y de ahí viene la calidad de la información con que lo abordamos. Y en este sentido, la desviación que tuvimos fue cuando lo llevamos a campo, tuvimos una desviación muy grande. Pasamos de los 900 kilos por hectárea, que es asumible, pasamos a un MAE de 1.600 kilos por hectárea. Vale, esto nos hizo pensar, pero lo hicimos porque nos lo llevamos a 66.000 hectáreas. El proyecto eran 2.000 hectáreas en el año 23. Dijimos, no, con 2.000 hectáreas no vamos a ningún lado. Y hicimos la explosión completa y absoluta a las 66.000. ¿Para qué? Para conocer verdaderamente todas aquellas variables que no teníamos en cuenta que nos estaban afectando a la determinación y el cálculo de la información en el modelo. Entonces la precisión nos cayó, el error absoluto nos subió y en el año 23 pues, tuvimos esa inquietud que fue bastante relevante, pero fue una de las claves de los futuros éxitos que hemos tenido. Claro, en el año 24 aprendemos del 23 y decimos, oye, hay variables que no tenemos en cuenta. Y es muy sencillo. Una intervención que hagamos como viticultores en el viñedo, de tener un viñedo despuntado a no tenerlo despuntado, por ejemplo, hay un índice que es el de vigor que me cambia un montón. De tener cubierta vegetal a no tenerla, también me puede estar cambiando mucho. Entonces, fuimos aprendiendo de eso. Y lo que hicimos es pensar en crear modelos auxiliares en el 24, que eran modelos auxiliares que van a actuar como inputs, como si fueran datos, como si fuera información. Entonces, claro, a nosotros, como comprenderéis, nadie nos viene a tocar el timbre y nos dice, oye, tengo cubierta vegetal, oye, la he segado, oye, que he hecho 2 despuntes. Claro, todo tiene que venir de investigación y de salir a campo. Pero decimos, joder, ¿cómo vamos nosotros a salir al campo 66.000 hectáreas y nos vamos a ver quién ha despuntado, a quién le ha helado, a quién le ha granizado, quién tiene la cubierta, quién la ha levantado? ¿Cómo lo hacemos? Pues por eso tenemos que hacer modelos. Estudiamos ese impacto del 23, que es detectar esas variables agronómicas que eran clave, que vemos en este modelo. Y, bueno, 2 de las más relevantes es las marras y la cobertura vegetal. Nos hemos dado cuenta que afectaban mucho a las estimaciones de producción, dos de ellas. Entonces, tratamos de abordar si éramos capaces de identificar las marras que tiene un viñedo y si éramos capaces de identificar si ese viñedo tiene o no cobertura vegetal. Con lo cual,
esa combinación de toda la información que teníamos junto con estos modelos auxiliares, pues lo que queríamos era eliminar errores groseros, eliminar todos los extremos e irnos a un núcleo de seguridad. Vale. Hemos desarrollado muchos más modelos auxiliares. Uno que es muy relevante es el análisis de los estados fenológicos. Ser capaz de predecir los estados fenológicos en un viñedo. Bueno, es muy importante. El momento de floración. El embero es la clave. Bueno, ahí afecta... Bueno, y nos daremos cuenta, no solo es... Antes habló Roberto de diferentes integrales térmicas, incluso el nivel por horas es muy importante y depende del momento para determinar el estado fenológico. Tenemos muchas cosas por detrás que nos ayudan a pensar no en una integral térmica al uso, sino que tenemos que tener un nivel de detalle mucho mayor. Entonces, sí, hemos pensado en una serie de modelos auxiliares. La fenología, en la modelización de Miller-Andás, ya os imagináis en qué año tuvimos un montón de Miller-Andás y que nos afectó bastante. Modelizar heladas y granizo es relevante. Si os acordáis, ya en el año 17 hicimos un pequeño proyecto, no con la ciencia tan precisa como tenemos ahora, pero nos ha servido de base a algo que voy a contar ahora. Modelización de aclareos de racimos. Nosotros queremos ver qué pasa en un viñedo cuando tú haces un aclareo. ¿Qué comportamiento hay? Es probable que el ojo humano no lo vea, pero es probable que esté sucediendo algo en el viñedo que podamos llegar a determinar y podamos llegar a tener información de ese comportamiento. Modelización de despuntes y deshojados, la cobertura vegetal y las marras como dos de los modelos de más relevancia. Vale. Fijaros, este es el modelo auxiliar de fenología en donde nosotros lo que buscamos, en este caso, lo hemos alimentado con más de 8.000 datos. El objeto es crear variables climáticas para tener una normalización de la integral térmica vinculada a las precipitaciones, que creo que son dos factores muy importantes a la hora de definir este modelo. Y en ese caso lo que pretendíamos es, en un rango determinado, establecer ese estado fenológico. Bueno, lo que tiene que ver estas casillas, bueno, estos son los estados fenológicos distintos, lo que tiene que ver estos cubitos es el momento del estado fenológico. Ya veis que tiene una continuidad, no hay superposición, es decir, el modelo funciona porque nos está prediciendo correctamente el estado fenológico. En este caso, esto es a nivel de la práctica, lo que hacemos es agrupación en estas cajas secuenciales, que es lo que nos lleva a ver que el modelo definido para predecir el estado fenológico tiene éxito, que es válido. Con lo cual, nosotros establecemos todo este modelo, lo metemos con un input para recalibrar el modelo predictivo. Vale. Coberturas vegetales. Bueno, si bien ahora podemos tener un poquito más de información a nivel de la PAC, todas estas viñedos donde registramos la cubierta vegetal, tenemos información, pero nosotros teníamos que ser capaces. Este modelo ahora mismo es un modelo fijo. Queremos ver cómo lo evolucionamos, es decir, es en un momento concreto, que es en el momento de embero. Entonces, digamos que es un momento... nos gustaría que el modelo evolucionara para ser capaz en cualquier momento del año determinar la presencia o no de cubierta. Pero ahora mismo, a donde hemos conseguido llegar con éxito es en el embero, en la presencia de cobertura. Y bueno, el tema es tener en cuenta el efecto que tiene en un viñedo tener una cobertura vegetal y cuál va a ser su comportamiento especialmente vegetativo, lógicamente luego se vincula a nivel de producción. En este momento, a nivel embero, en los modelos que hemos definido, pues tiene un MAE de un 3,2%, tiene un error de un 3% y tiene un 91,22% de precisión balanceada, que es, digamos, de grado de éxito. Pero nos queda que no es capaz de predecir cobertura en todos los momentos del año, en todos los estados fenológicos. Y es un planteamiento que tenemos a trabajar. Bueno, abajo a veces veréis gráficos de este tipo, que es enfrentar la realidad a la predicción. La realidad es lo azul, la predicción es lo naranja, sencillamente para que veamos un poco dónde está yendo el modelo. Entonces, es un modelo que nos funciona muy bien en el momento del embero, muy condicionado a la digitalización, súper condicionado a la digitalización, a que tengamos bien los límites de nuestra parcela bien dibujados, ¿vale? Pero en ese momento funciona, con lo cual un input nuevo que metemos. Las marras, que son las faltas que tenemos en el viñedo, es otro modelo que es súper robusto y
También ciertamente es un poco estático, porque esto lo trabajamos de una manera diferente. No lo trabajamos tanto bueno, al final son fotografías, no es tanto una información satelital o índices o demás, sino que es por comparación. Aquí al final lo que somos capaces es de comparar una situación con otra. Y muy relevante, con fotografías de altísima calidad, ser capaces de cuantificar las cepas que hay. Ojo, esto determina faltas, ¿vale? No determina que el viñedo esté en condición de producción o no. ¿Vale? Lo que determina es si tienes marras o no tienes marras en tu viñedo. Ya os digo, esto lo hacemos, no todos los años es posible hacerlo porque no hay una calidad de imagen suficiente. Este año se va a volver a publicar una calidad suficiente para hacer esto, bueno, es la máxima calidad que se hace cada 2 años, me parece que se hace esa fotografía. Entonces nosotros utilizamos esa fotografía y lo que le aplicamos es todo el desarrollo tecnológico que hemos hecho por detrás para determinar el nivel de faltas. Y estamos hablando que no lo hacemos a nivel parcela, porque puede haber ejercicios donde con un vuelo o demás de precisión tú puedas tener información de tus propias parcelas. Esto está a nivel de las 66.000 hectáreas, con un R cuadrado de 97, que es un montón. Los que os interese la bolsa, este es el mismo valor que se utiliza en las inversiones, ¿vale? Y un error absoluto del 2,79, con lo cual es un modelo muy preciso, es un modelo con mucha lógica y que a nosotros lo utilizamos con otro input más para ajustar la variabilidad que vimos en el año 23. Vale. En el 24, con lo cual, tenemos que definir un modelo global. Hemos analizado todos estos modelos auxiliares y definimos un modelo global. El modelo global vuelve a tener lo mismo. Esas variables históricas, esas variables climáticas, esas variables espectrales, cuando el agricultor dice que va a salir con paraguas a poner el paraguas a sus viñas, da igual, lo tiene que poner durante 9 meses, porque son 9 momentos distintos a lo largo del año, con 9, digamos 9... Vamos a llamar fotos, por llamarle mal. Vale. En 9 veces distintas al año hacemos 9 fotografías en ese momento a cada una del territorio. Con lo cual no es algo puntual, es algo que está en constante seguimiento durante todo el año, ¿no? Entonces, todos los modelos auxiliares pasan a ser variables de entrada. Hemos hecho una mejora en la digitalización, optimizamos el proceso de la digitalización porque teníamos ahí un error relevante. Hemos corregido sustancialmente, pero aún creemos que podemos mejorar el planteamiento de la digitalización. Y nos enfocamos. Nosotros queríamos tener un modelo que fuera robusto a la hora de estimar la producción en un rango determinado, ¿vale? Nuestros modelos iniciales no tenían gran información, por ejemplo, de producciones muy bajas, porque nuestra información histórica siempre iba enfocada a buscar y a detectar viñedos altamente productivos. Entonces, si tú no le enseñas que es un viñedo de 2.000 kilos, el sistema no sabe que es un modelo de 2.000 kilos. Esto tiene que aprender. Entonces, cuanta más información le metes, va a aprender qué es lo que significa. Y os podéis dar cuenta que estos últimos años, cada año ha sido distinto y cada año hemos captado información completamente distinta para fortalecer el modelo, ¿no? Nuestra intención es no tanto hacer una identificación de exceso de producción, sino una identificación cierta de las condiciones de cultivo. Si hay 2.000 kilos, 2.000 kilos. Si hay 8.000, 8.000. Pero tener una información cierta de lo que hay a nivel de cultivo. Por eso metemos la variable de esas parcelas con baja producción. En el entrenamiento, en el año 24, salen con 7 modelos, porque incluimos un modelo centrado en parcelas muy productivas y un modelo centrado en parcelas de baja producción. Hablamos por debajo de 4.000 kilos, etc. Con el fin de generar 7 modelos, 5 más 2, 7 modelos que pudieran ser la base. En el 24, en el entrenamiento, el error absoluto han sido 700 kilos, con una precisión del 92%. Cuando lo llevamos a la campaña, cuando lo sacamos a campo y lo hacemos, pues bueno, se nos sube ligeramente el error a 970 kilos hectárea y tenemos una precisión del 91,13. Pero si solamente nos basamos en aquellas parcelas en las cuales nosotros hemos hecho con visita en campo, con TEO, la precisión sube a un 96%. Con lo cual, esto te dice que si tú aportas información específica
no solo hemos hecho conteo, hacemos descripción de la situación agronómica. Si tú aportas información específica, el grado de precisión sube de una manera brutal. Con lo cual, es muy relevante tener información precisa de cada uno de los viñedos para poder garantizar o para poder ganar en calidad del dato final. Hay un factor muy importante en todos estos modelos, cómo se valida. Nosotros cogemos muchos datos de campo, muchos. Primer modelo es datos históricos, datos espectrales, datos climáticos. Ahí lanza un modelo. Cogemos nosotros la mitad de los datos que habíamos captado, se los metemos al sistema y nos presenta otro modelo. Vale. Una vez con ese modelo, volvemos a ver cómo está testado y cogemos para validar la otra mitad, el 50% de lo que nos queda. Vale. Entonces, otro 25%. Lo metemos al sistema y hacemos la validación. Y siempre nos guardamos un 25% de los datos para comprobar si está emitiendo correctamente o no. Es decir, puedo tener viñas, un 25% de las viñas no le he informado al sistema de lo que yo he visto en campo, sino que lo utilizamos para validar si el sistema lo está haciendo de una manera correcta o no. ¿Vale? Con lo cual, de ahí vienen, por eso hablamos de las precisiones en diferentes momentos y contra qué los encontramos. ¿Vale? En el año 25, como no podía ser de otra manera, vuelve a suceder algo distinto. Para nosotros brillante en el sentido científico de que podemos tener una situación distinta de la cual vamos a poder aprender. ¿Vale? Bueno, pues ha sido especialmente, lo decimos como el impacto del mildiou y otra serie de modelos auxiliares que estamos definiendo, ¿no? Entonces, el mildiou, pues bueno, nos estropea un poco todo el trabajo que veníamos haciendo, porque el sistema sí que de una manera natural detectó anomalías, pero esas precisiones no eran lo suficientemente cualitativas para poderlas sacar. Entonces nos hizo trabajar. En este caso, claro, fijaros, ponemos que el modelo redujo casi en 2.000 kilos hectárea. Sin saber que había mildiou, el modelo de entrada reduce en 2.000 kilos hectárea la producción. Sabe que algo ha sucedido y que interpreta que eso es una producción menos, a una media de 2.000 kilos por hectárea. Vale, entonces eso para nosotros ya es una llamada de atención. El sistema está entendiendo algo, el sistema lo está traduciendo en 2.000 kilos de producción de media, ¿vale? En sitios más, sitios menos, pero nosotros vimos que esa bajada no era suficiente, porque nuestras inspecciones en campo detectaban bajadas aún mayor, ¿vale? O detectaban viñedos pues, sin producción, como hemos podido ver. Con lo cual, aquí el factor clave en el 25 fue la presencia de mildiou, ¿vale? Entonces, y lo veíamos, parcelas aparentemente próximas, iguales, una podía tener una alteración total y otra pues, podría tener una producción más o menos adecuada, ¿vale? Entonces, lo importante era, en esta campaña, destinar los muestreos para tratar de entender el efecto del mildiou, ¿vale? El efecto de esta enfermedad, y captar esa información para ver si el sistema podía traducir esto que estaba viendo. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar un modelo que fuera capaz de determinar la presencia de mildiou en todos estos momentos, ¿vale? Y muy importante centrarnos en modelo en parcelas que eran muy afectadas, que fueran detectadas. Evitar errores groseros. Para nosotros es muy importante quitarnos extremos, no cometer errores groseros. Es decir, a una parcela de 1.000 kilos decirle que tiene 10.000 y al revés. Y esto es muy importante poder hacer el filtro y poderlo definir. De ahí que centramos nuestros esfuerzos en eso. Bueno, las variables, los datos que cogimos a nivel de mildiou eran 7.703 datos etiquetados. Nosotros recorrimos la región e íbamos marcando. Teníamos cuatro grados de afectación e íbamos marcando los grados de afectación que tenía el viñedo. A la vez los vinculábamos a nivel de producción, nivel vegetativo. Bueno, teníamos nuestra propia ficha de control para luego informarle al sistema y a ver si era capaz de darnos una precisión y hacerlo. Ciertamente que el modelo, presentando una buena precisión, que era de un 85%, bueno, creíamos que todavía tenía un dato balanceado positivo, pero bueno, que siendo replicable todavía no tenía
el nivel de precisión con el que veníamos acostumbrados a trabajar en la campaña anterior. Pero claro, era muy complicado poderlo determinar. Imaginaros aquí todo lo que metimos. Sin embargo, bueno, hacemos un mapa y nos concuerda bastante con lo que nosotros veíamos en campo a nivel global. Porque muchas veces ver estos son datos y números. A nosotros lo que nos da claridad después es ver este tipo de mapas, porque esto es global, es visto desde arriba, ¿no? Entonces nos da una visión relevante, ¿no? Nosotros estamos aquí y teníamos cada una de las parcelas que habíamos marcado identificadas con un grado de afectación en base a nuestro criterio, ¿vale? De nosotros lo que veíamos. Con lo cual, esto es lo que de verdad a nosotros nos ayuda a entender los números y los datos que es, porque nosotros vemos campo y nosotros vemos zonas y esto nos ayudaba mucho. Un modelo auxiliar muy relevante fue el de efectos climáticos. Claro, nosotros queríamos determinar una área muy extensa el año pasado de daño por granizo y claro, nadie nos contaba qué parcelas estaban afectadas. Hay que salir al campo, hay que ver el grado de afectación, hay que calcular, hay que valorar, etcétera, etcétera. Bueno, como ya tenemos la experiencia del 17, aplicamos la misma teoría que tenemos en el 17, pero lógicamente con mucha más tecnología que tenemos hoy y conocimiento. Entonces, lo que hicimos es, con un algoritmo, especialmente registramos la fecha, procesamos toda la información satelital alrededor del día D, ¿vale? Toda la información que teníamos y lo que tratamos de ver también es como una comparativa de antes y después, ¿vale? Pues analizamos todo el entorno, qué sucedió antes, cómo estaba ese viñedo antes y cómo está después, en diferentes días, porque ya sabemos que digamos que el daño tiene una percepción distinta a medida que van pasando los días. Entonces, el modelo predictivo lo que nos hace, nos permite clasificar, en este caso, la situación productiva de las parcelas que estaban afectadas, en este caso, por un granizo. Pero vimos que no acabábamos de tener una precisión perfecta porque había variables que afectaban mucho. Parecía una tontería, pero la edad, el sistema de formación, la variedad y especialmente la orientación nos volvía locos, era lo que más nos estaba afectando al modelo, siendo un modelo que tiene mucha precisión, ¿vale? Con lo cual dijimos, no, esto tenemos que ver. Hacemos un modelo de análisis y determinamos la orientación y marco plantación de cada uno de los viñedos que están en la zona. Cuando aplicamos esto, cambió completamente y drásticamente la predicción en esa zona. Para nosotros fue la clave. Que en campo lo sabemos, ¿no? Lo vemos la viña de una que está en un sentido, que está en la otra, vemos la afectación que es completamente distinta en base a cómo viene la tormenta. Pero claro, ¿cómo contamos cuál es esa orientación? ¿Cómo contamos cómo está ese marco? Vale, pues entonces hicimos otra vez ese análisis que está basado en análisis de fotografías y de imágenes e integramos ese input dentro del modelo predictivo que teníamos de efectos climáticos o de eventos climáticos. Y de ahí, bueno, esta es la fotografía del Moncalvillo del año pasado, ¿vale? Perfectamente, pues un poco dónde está dañada, incluso sube aquí que se fue mayor parte de la grajera, además, cómo está dañada o dónde eran los núcleos para poder tener conocimiento de lo que está sucediendo. Vale. Bueno, un modelo sencillito de estaciones virtualizar, hemos virtualizado la región que está dentro del sistema, ya no es solo tener un montón de estaciones climáticas, sino que nosotros queríamos virtualizarlas junto con las estaciones públicas. Ojo con los datos climáticos, muy importante, mucho cuidado con las estaciones privadas, mucho cuidado porque la calidad del dato es clave. Tenemos que verificarlas, tenemos que validarlas, tenemos que tener un control exquisito sobre esas estaciones, porque en este tipo de proyectos meter un dato, una variable errónea, te estropea cualquier predicción. Con lo cual, nosotros, aparte de las que tenemos nuestras, que las tenemos verificadas, y las que tenemos, las públicas, que también tienen un certificado de verificación, pues son estaciones en las que nos fiamos y a partir de ahí lo que hemos hecho es un modelo de virtualización donde tenemos una cobertura y un base de un 96%
y creemos que contamos con información precisa para hacer virtualizaciones climáticas. Vale. Bueno, el año de plantación es un factor que hemos visto una correlación enorme a nivel de producción, lo mismo que las marras. El año y las marras a nivel de producción son dos de los elementos que hemos visto muchísima correlación entre la edad y las faltas que tenemos en un viñedo. Vale. Este 25, con lo cual lo que hemos hecho es metemos todo esto, hacemos un modelo condicionado donde el mildion es la clave y lo que tratamos de buscar es buscamos un enfoque distinto, porque visteis que hemos hecho un planteamiento de incluso hacer un cálculo de estimación de producción por cada uno de los pueblos. Y esto también al final nos sale del conjunto de valoraciones individuales de cada parcela a una media ponderada, ¿vale? Que al final lo que nos puede llevar la lógica, pero sale de que todas las parcelas tienen una estimación de producción y entran al conjunto para hacer cálculo de la media de ese pueblo. Pero aquí siguen surgiendo retos, ¿no? Sigue habiendo retos que es determinar correctamente la presencia de las marras, nuevos desarrollos que sobre todo le aportaban a los técnicos en campo más información, pues para poder de una manera global o tener una visión global de lo que está sucediendo en el campo y sobre todo un punto ya que es importante, desarrollar e implementar un informe para el viticultor que tenga información agronómica la misma que nosotros tenemos y que le pueda servir de ayuda en su cometido, ¿no? Bueno, pequeño gráfico de cómo se impacta el mildio, donde hemos dicho que donde había una severidad alta no hemos sido capaces de tener una precisión pues igual que en las otras afecciones. Aquí lo veis, esto es una zona de afección alta y estamos desviados, ¿vale? Veis las demás zonas donde tenemos más o menos mejor tasa de éxito, ¿vale? Y aún así, estos son los datos del año pasado, donde hemos tenido y cuáles son los resultados. El año pasado tuvimos que partir la denominación de origen en 7 modelos, casi modelizarlo individualmente, y hemos tenido en la parte de Rioja Oriental un 92% de precisión, con 280 kilos hectárea de MAE, en Rioja Alavesa un 87,66 con 500 kilos de MAE y en Rioja Alta un 86,22 con 600 kilos de MAE. Esos son los datos que hemos obtenido a nivel de precisión en la campaña pasada de nuestras validaciones. Satisfechos por el esfuerzo que suponía el hecho de la afección de mildio, satisfechos por la celeridad con lo que se desarrolló y los resultados que se habían obtenido. Y sigue siendo afecto clave el modelo del mildio, nos arrastraba un error especialmente en las de mayor afección y eso que no había esa interpretación correcta en la parte del mildio. Pero a pesar de eso, el resultado fue robusto ante la lógica que veníamos del 24 se sigue aplicando y conseguimos tener buenos resultados. Los siguientes pasos en los que estamos pues es, bueno, seguir mejorando el modelo global, porque creo que ahora habrá que dar un paso a individualizarlo, habrá que dar un paso a que aquel productor que quiera tener un grado de precisión mayor pueda alimentarlo a nivel privado, a nivel propio, que veremos, explicaremos en breve cómo tenemos planteado eso, porque sencillamente ganen ellos en precisión. Es información que tienen ellos, ganan en precisión y le puede generar todos estos modelos, toda esta información que podemos aportar. Y nosotros tenemos que transitar nuestra digitalización, tenemos que dejar de trabajar con alfanuméricos y trabajar directamente en gráficos, cambiar completamente todo el registro vitícola, cambiar completamente todo lo que es la digitalización. Y hay dos modelos que nos interesan especialmente, es el desarrollo del modelo de fertilidad y un modelo de parcelas abandonadas, que ahora os voy a contar que también tenemos una identificación. Pero la fertilidad es un valor relevante porque hoy vamos a contar brotes, pero creo que también podemos tener una estimación por esta vía. Y luego habilitar una aplicación para el viticultor donde poder interactuar con todo esto. Sencillo, gráfico, la digitalización, que es la relevancia, es muy importante tenerlo bien y aquí tenemos nuevas metodologías que queremos aplicar para tener una digitalización adecuada y correcta. Parcelas abandonadas, creo que tenemos un trabajo en marcha, todavía no está listo para salir del laboratorio, pero bueno, tenemos ya grados de aproximación y precisión que pueden ser importantes. Y aquí algo que nos da es el nivel de clorofila
qué es lo que, por dónde estamos trabajando, en ser capaces de identificar qué es lo que nos está dando una información de esos viñedos y poder determinarlo en conjunto con las marras y la edad como factores críticos, que no siempre son digamos, lo más relevante, pero sí que en este caso todos estos son índices espectrales y bueno, aquí lo rojo es donde tenemos viñedo abandonado y bueno, y lo verde que no tenemos determinación, que es que viñedo no abandonado, y estas franjas rojas es un poco donde está más rojo espeso, es donde hay la mayor probabilidad que no por aquí, ¿vale? Entonces, un modelo que estamos trabajando con el fin de adoptar información para... Esto ya es gestión, ¿vale? Y bueno, un portal del inscrito que vamos a compartir donde poco a poco iremos subiendo funcionalidades, empezaremos con algo básico de aporte de información, incluso aplicaremos un mapa productivo por cada una de las parcelas que iremos aportando y subiendo información de todo esto en un portal que tendréis todos los inscritos a disposición y que espero que no tardando mucho lo anunciemos y lo podamos abrir. Y luego, como he visto que la temática también va a seguir con viñedos viejos y centenarios, pues muy especialmente poner en valor el plan de preservación de viñedo viejo y centenario que tiene la DOCA, ¿no? Y bueno, compartir los datos que en viñedo viejo, bueno, aquí la DOCA se planteó en 1980, se planteaba 50 años y sencillamente por el momento, el cambio que hay en material vegetal en ese momento o en la gestión de los viñedos, ¿no? Los viñedos de antes de los 80 o de los 70 son de una manera y los que vienen después son de otra, ¿no? A nivel global, el tema de los 90, bueno, lo que conocemos. Entonces, bueno, el lado de O se plantea que verdaderamente el diferencial está antes de ahí, en la gestión de los viñedos, y ahí hay unas 8.600 hectáreas. Y si nos vamos a la definición de viñedo viejo que hace la OIV, que son los 35 años, Rioja estaría en 19.700 hectáreas, que es ese 30%. Y bueno, luego hay una cosita pequeña que veremos que el viñedo centenario, más o menos estamos en torno a 180 hectáreas, que diremos cómo y por qué hemos llegado a esa cifra, porque el registro habla de muchísimas hectáreas más, pero bueno, hemos hecho un trabajo que compartiremos ahora para explicaros qué entendemos por viñedo centenario, qué entendemos por bicentenaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto para nosotros está enmarcado dentro del proyecto de Somos Rioja, para nosotros es muy importante y esto quiero dejar dos reflexiones para el final. En un momento de inquietud, un momento donde todo el mundo tenemos cierto nerviosismo, a mí me gustaría pensar si de verdad nosotros, la generación que estamos ahora, somos menos capaces que generaciones anteriores, ¿no? Esto es una reflexión. Yo pongo dos cosas que nos limitan, ¿vale? Porque lo que es positivo lo podemos dilucidar entre todos, pero para aquí ahora tenemos un exceso, a mi modo de ver, de información, aquí, pero no es mala en sí la información, sino es cómo la gestionamos. Para mí tenemos una hiperestimulación y una búsqueda de gratificaciones instantáneas. Y el vino es un negocio que requiere paciencia, mucha paciencia, ¿no? Entonces, estos factores, a mi modo de ver, esa hiperestimulación, esa búsqueda de gratificación instantánea, creo que va en contra de estos viñedos que tenemos aquí, ¿no? Con lo cual, hay un factor muy relevante, como el tiempo ya me queda poco, que es la calidad de las relaciones, cómo nos relacionamos con ese medio físico, cómo nos relacionamos con nuestros viñedos. Para mí es muy importante la actitud de las relaciones, lo va a cambiar todo. De ahí que viendo esto, que es, te hablaba Roberto un poquito de esto es Rioja, ¿vale? Esto es lo que tenemos. Estos son nuestros paisajes. ¿Vale? Alguno conocerá esta viña porque creo que es de alguien de por aquí. ¿Vale? Entonces, esto es Rioja, ¿vale? Es esto, estos moñitos que hacemos ahora, ¿vale? Pero Rioja es esto, viñedo centenario, de una manera espectacular, cuidada, todas las heridas en un lado de la cara. Este es un señor, 80 años tiene, ¿vale? Este sabe mucho y ha gestionado un viñedo para que viva 100 años, como nos cuenta Julián muchas veces, y cómo se debe cuidar. Pero sobre todo, esto es ilusión de mucha gente por conservar este patrimonio. De ahí que me vais a permitir que diga que la ilusión no depende del mercado, nace de nuestra actitud.
La actitud se contagia y la ilusión se entrena, con lo cual os pido a todos que entrenemos nuestra ilusión, la entrenemos para preservar este patrimonio vitícola que tenemos y si entre todos, pues bueno, que juntos vivamos Rioja. Esa es mi reflexión. Gracias.